eso damos respuesta a Diego. Gracias, Ana. Creo que también para Robinson o para ti la siguiente pregunta. Del dinero recuperado con las aseguradoras, ¿cuánto se destinará a las comunidades afectadas? En el escenario en el que Ríos Vivos gane la demanda en contra de la licencia ambiental, ¿cuál será la actitud y acciones de EPM? María Isabel, estaban difíciles las preguntas. Bueno, la primera, sí, digamos que en la medida que ingresan los recursos a la empresa, pues es, digamos, todo el marco de tanto la junta directiva como el comité de gerencia los que van a designar hacia dónde van. Yo quisiera que fuera mucho para las comunidades y el trabajo ambiental y social que nosotras hacemos, ¿cierto? Perdón, nosotros, que yo hablo mucho en femenino, pero eso tiene mucho que ver con las directrices y las necesidades corporativas que se tienen al interior de la institución y sobre todo a la luz de los planes a mediano y largo plazo que tenemos. Entonces, sobre eso, sí, pues no sé si yo sea la más idónea para contestar, pero sí hemos ido avanzando en solicitudes tanto de Movimiento Ríos Vivos como de los Guardianes del Río Cauca, como específicamente en el proyecto Ituango, de los alcaldes y las personas y las comunidades, tanto aguas arriba como aguas abajo, con las cuales hemos venido haciendo unos trabajos de fortalecer no solamente en la construcción, sino que en la operación del proyecto tengan estos beneficios en sus proyectos. Entonces, a nivel de porcentaje, no te podría pues, ni decirles un porcentaje exacto porque depende pues, de la Junta y de los planes de la empresa. Y segundo, asociado, digamos, al proceso de nulidad de la licencia, eso es un tema pues jurídico y nosotros estamos esperando que los jueces pues fallen lo que tengan que fallar y en la medida de si es positivo o negativo para la empresa, la Vicepresidencia de Asuntos Legales tendrá que hacer lo pertinente en lo que corresponda, ¿cierto? Ya ahí sí sale que da la nulidad de la licencia, ellos tendrán que hacer su hoja de ruta si hay otra instancia, si no la hay, quién recoge lo que hoy tenemos en un proyecto que ya POIRI dejó totalmente claro que no se puede desmantelar. Entonces, sobre todas estas inquietudes, pues ya la Vicepresidencia de Asuntos Legales tendrá que hacer lo pertinente. Pero en este momento esperamos pues el fallo. Para todos los asistentes, bueno, soy Robinson Miranda, director ambiental y social del proyecto Ituango. El proyecto hasta el momento ha invertido 2.1 billones. Recordemos que el proyecto antes de la contingencia constaba 11.3 billones y ha invertido 2.1 billones solamente en temas ambientales y sociales, en ocasión a la construcción y toda la puesta en operación. Y durante la operación, solamente por transferencias de ley 99-93 va a transferir 80.000 millones de pesos, tanto para los municipios adyacentes al proyecto eléctrico como para las corporaciones autónomas regionales. Bien. Otra persona, Hilda Luz, nos pregunta como candidata a la Cámara de Representantes, para las personas que son las de más vital, ¿cuáles son las estrategias para compensar los perjuicios ocasionados por el impacto a la biodiversidad y fuentes de ingresos para la subsistencia? Voy a tratar de entender la pregunta porque la venía entendiendo con los impactos en la biodiversidad y lo del final no lo entendí bien, Diego, pues entonces no sé si la persona que preguntó, sí. Ah, ok. En la subsistencia, pues ese era el pedacito final que me faltaba. Ok, listo, no. Entonces, bueno, y específicamente para el proyecto Ituango. Ah, ok. Bueno, con ese tema, nosotros normalmente, primero, cualquier proyecto, cada vez que uno ingresa, sea el tipo que sea, tiene una licencia ambiental y cuando uno ingresa a la autoridad de su momento de la licencia, mide los impactos previsibles en cualquier estudio, ¿cierto? Sobre eso, el proyecto Ituango tiene la licencia desde el 2019 y un plan de manejo ambiental de todos esos impactos previsibles. Con respecto al tema pesquero, que también era uno de los impactos previsibles desde la licencia, pasó algo adicional y fue lo causado en el 2019 con el cierre de 3 días de compuertas. Entonces, cuando pasa esto, nosotros sí veíamos que de los ecosistemas que pudiesen ser más vulnerables eran, digamos, 2 específicos. Uno, las ciénagas del Bajo Cauca, porque recordemos que finalmente los peces en el río no es donde necesariamente tienen las áreas de desove, que es
digamos, la principal actividad ecosistémica que cuidar sobre el recurso pesquero, y es que ellos se puedan reproducir, pues, y de cualquier especie. Las especies son importantes ecológicamente en la medida en que favorezcamos que se reproduzcan, porque si no tienden a la extinción. Entonces es como una cosita que pareciera sencilla. Y los peces siempre, digamos, la mayoría, y sobre todo los que tenemos en el Cauca, nacen y están como en toda esa fase de reproducción, específicamente en las ciénagas, que están todas en el Bajo Cauca. Entonces veíamos muy importante cuidar estas ciénagas. Y dos, a nivel de cantidad de peces, cuando se cerraron las compuertas, ellos estaban en un fenómeno que se llama la subienda. Entonces, por eso, también parte de ese disminuir el caudal impactó a los peces pequeños que ya venían pues naciendo y estaban subiendo pues allá a encontrar su ecosistema. En ese orden de ideas, nosotros desde el principio empezamos a trabajar con el Instituto Humboldt precisamente para que nos diera las mejores líneas de trabajo en el tema de ecosistemas y biodiversidad, y con la Autoridad Nacional de Pesca, que es la autoridad en el país para la pesca que es de subsistencia comercial y para la pesca que es pues comercial y deportiva, de las tres. Entonces ellos, incluso el viernes pasado, cerramos un pedazo del ciclo, y es que ya permitieron de manera oficial la pesca de subsistencia totalmente reglamentada en la zona del embalse y aguas abajo por precisamente algunos impactos. Antes no se podía hacer, hay unas zonas del embalse, sobre todo más del embalse aguas abajo, donde no es prudente hacerlo por las maniobras que tiene que hacer precisamente el proyecto en torno pues a la construcción y luego posteriormente a la operación. Pero ya se reglamentó por intermedio de la Autoridad Nacional de Pesca para que esa pesca de subsistencia comercial y deportiva se haga de manera ordenada, e incluso la invitación del director con los contratos que nosotros tenemos con universidades, con también la Fundación Humedales, que es la que está más cercana a todos los pescadores, fortalezca esos procesos productivos para que deje de ser no solo de subsistencia, sino que vayan más allá con lo comercial. Pero en ese tipo de herramientas son las que nosotros trabajamos para específicamente el proyecto. Y un poco más allá le solicitamos la semana pasada al director que el ordenamiento de los embalses en torno a la pesca no lo ampliara a todos los embalses de PM, porque ese trabajo solo se tiene hoy para el proyecto Ituango, pero en los demás embalses de la empresa no tenemos ese plan de ordenamiento con la Autoridad Nacional de Pesca, y ellos estuvieron dispuestos a acompañarnos para que lo podamos sacar adelante. Bien, Ana, gracias. Alejandro, creo que nos podrías acompañar en las respuestas. Nos preguntan cuáles fueron los motivos de EPM para llegar a la costa Caribe y cuáles son los principales retos que se tienen con la filial. ¿Quién es Alejandro? Bueno, yo creo que parte de esa respuesta la dio el gerente. Los argumentos, más allá de la posibilidad regulatoria que nos abrieron para aumentar nuestra participación en el mercado de distribución y comercialización de energía, que se amplió del 25% al 35% exclusivamente para quienes participaran en la solución de la problemática de la costa, estaba el compromiso de EPM con su propósito de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, y sentíamos que teníamos la capacidad de transformar esa región, que teníamos la capacidad de, con nuestra experiencia, nuestros recursos, nuestro conocimiento, aportarle a una comunidad que venía, desgraciadamente, años atrás, con muchísimos problemas para mejorar su posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Entonces, esa fue como la principal motivación. Retos muchos. Ahí, desde el comienzo, pues veíamos la necesidad, obviamente, de mejorar la calidad del servicio. Eso es lo que todos estaban esperando, que una empresa como EPM llegara a mejorarles ese servicio. Lo hemos venido haciendo. No obstante, pues también hemos padecido las dificultades que ha habido con todos los temas de suministro, de precios, de transporte de elementos, inclusive de disponibilidad de mano de obra, pero ya hemos logrado la mejora en actividades tanto de operación y mantenimiento como en inversiones. En operación y mantenimiento aumentamos el número de cuadrillas, aumentamos el número de las podas técnicas para prevenir los daños,
iniciamos labores de lavado de las infraestructuras y también un plan de inversiones que ya lo mencionó el gerente. El año pasado se invirtieron cerca de 540.000 millones de pesos. Eso equivale a la suma de las inversiones que venía haciendo Afini entre el año 2015 y 2020. Y tenemos previsto para este año cerca de 1.060.000 millones de pesos de inversión, principalmente en subestaciones, en líneas, en mejora de las redes de distribución, que inclusive ya el año pasado logramos construir 3 subestaciones nuevas, ampliar la capacidad de cerca de otras 10 subestaciones, extensión de circuitos nuevos de distribución, aumentamos el número de clientes que estaba cuando nosotros llegamos en cerca de 1.593.000 usuarios, ya pasamos a 1.644.000 usuarios, es decir, cerca de 60.000 clientes más en un periodo de algo así como 15 meses. Entonces, retos hay muchos, pero tenemos toda la disposición, todo el equipo de EPM apoyando al equipo de Afini, que también hay grandes profesionales allí, gente comprometida, y estamos, como repito, comprometidos con la región. Gracias, Alejandro. Voy a invitar a Juan Felipe Valencia, el vicepresidente comercial. Hay algunas preguntas relacionadas con los temas tarifarios. Juan Felipe, una pregunta tiene que ver con, hablando de tarifas, ¿qué ha hecho EPM para dejar de facturar 2 veces acueducto de alcantarillado y energía en las propiedades horizontales? Un buen día para todos. Juan Felipe Valencia, vicepresidente comercial. No sé, Diego, esa pregunta tendrá que ver más bien con las zonas comunes. Recuerden que en las copropiedades horizontales hay 2 componentes: los consumos individuales de cada uno de los apartamentos, y en las zonas comunes hay una serie de servicios. En algunos casos, algunas urbanizaciones tienen el servicio medido, es decir, para esas zonas comunes tienen una piscina en algunos casos o otros elementos de consumo, hay un medidor independiente. Siempre hay una diferencia de lecturas. Nos pasa a nosotros en nuestra instalación, apartamentos, casas, la lectura actual menos la lectura anterior nos arroja el consumo del mes o del periodo que se está facturando. En el caso de las copropiedades o de las urbanizaciones, pues hay una diferencia de lecturas en la sumatoria de las viviendas, de los medidores individuales y el total del medidor de control, que ese es el que está al ingreso de la copropiedad. Esa diferencia de lecturas, entonces, es la diferencia que se le cobra a las zonas comunes, que son los bombillos de las zonas comunes o digamos que las canillas o ese tipo de terminales de consumo que están sirviendo a toda la copropiedad. Repito, en algunos casos hay medición independiente de esas zonas comunes, en otras urbanizaciones no están, y entonces la diferencia es la que se le factura a las zonas comunes. Entonces, más que doble facturación, para precisar el término, no es una doble facturación, sino que es la diferencia entre ambas lecturas que acabo de escribir. Ese sería pues el ejercicio de una zona común en una copropiedad horizontal o en una urbanización donde tengan zonas comunes. Voy a aprovechar de una vez, relacionado con el tema tarifario, voy a unir 2 preguntas que están acá formuladas. Una tiene que ver con que el precio que cobran de servicios públicos está regulado y vigilado por entidades externas o a ellas o las define. Las define, supongo ahí se refieren a la organización, que se explicó ahora, probablemente esta persona no alcanzó a escuchar como la aclaración que se dio. Entonces, si podemos explicar ese tema y cuáles son esas variables, uniendo la pregunta, que a nivel general se incluyen en las tarifas. Pues bien, las comisiones, el gerente lo mencionaba ahora, las comisiones de regulación, para el caso de energía y gas es la CREC, para el caso de aguas es la CRA, son las que definen el marco tarifario. Marco tarifario, bien lo explicaba el gerente, es el escenario en el cual todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios nos movemos, y lo que incluimos dentro de esa fórmula tarifaria pues son los costos eficientes y el plan de inversiones. Así entonces, las diferencias tarifarias entre los diferentes municipios, prestadores de servicio o ciudades se da por cuenta de esos elementos, es decir, las inversiones que van a la tarifa y los componentes asociados a la prestación del servicio en sí mismo, es decir, la operación, los costos operativos. Son como los 2 grandes. Obviamente las tarifas en cada uno de los servicios tienen unos componentes independientes. Por ejemplo, para el gas natural residencial,
la TRM es importante porque esos consumos, digamos que el combustible está dado a nivel, tiene grandes componentes que están influenciados por el dólar, no así con la energía y con el agua. Pero en términos, nuevamente como un resumen, los costos de la operación, las inversiones y algunos factores macroeconómicos están dados dentro de la tarifa. Las tarifas las fijan las comisiones a nivel nacional y bueno, hay un esquema de subsidios y contribuciones que para el caso de la energía y gas es a nivel nacional y para el caso de acueducto alcantarillado las fijan los municipios, o sea, es potestad de los municipios. No sé, Diego, si hay algo más ahí en relación con eso. Juan Felipe. Y algo para complementar, el gerente lo mencionaba, y es, una cosa son las tarifas, otra es el costo total de la factura. ¿Sí? La tarifa es un elemento fundamental, claro está, pero dentro de la factura hay otros componentes que marcan el valor total y son los consumos. Es decir, a pesar de que la misma tarifa sea para el estrato 1 y 2 viviendas sean el mismo estrato, con el mismo número de ocupantes, no significa que la factura total o el valor total de la factura va a ser igual, porque están no solamente el número de habitantes, sino los hábitos de consumo y las terminales de consumo. Una familia puede tener más elementos de consumo en energía, más televisores o una nevera que tiene unos consumos ineficientes por acaso. Y por ello es que las comparaciones tienen que ser a ese nivel de detalle. O sea, es decir, las tarifas sí son iguales por estrato, pero los consumos varían según lo que acabo de mencionar. Entonces, es importante hacer la diferencia entre la tarifa y el otro componente que multiplica, que son las unidades de consumo, metros cúbicos para el caso de acueducto alcantarillado o gas y kilovatios para el caso de energía. Y lo otro es, recuerden que los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidios. Esos subsidios están dados por un consumo, hay unas unidades de consumo que están subsidiadas, que es lo que se denomina los consumos de subsistencia, y los estratos 5, 6, comercial industrial, aportan a la contribución, o sea, contribuyen, tienen un componente adicional dentro de la factura. Es decir, que esos estratos 5, 6, comercial industrial, son los que permiten que se subsidien dentro de esa gran bolsa los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4 paga la tarifa plena sin subsidio y sin contribución. Ok, Juan Felipe, muchas gracias. Creo que vamos a pasarle el micrófono aquí a Carlos Orduz, nuestro vicepresidente Generación Energía. Carlos, hay algunas preguntas asociadas precisamente al tema energético. Por ejemplo, ¿cómo mejorar la canasta energética de Colombia? La canasta energética del país es una canasta limpia, una canasta fundamentalmente hidráulica. Es una canasta que tiene un mejor componente de precio por ser hidráulica, pero también se va incorporando en esa canasta los energéticos renovables, no convencionales, lo eólico, la panelería solar, que es fundamental. El país tiene una gran fortaleza en el desarrollo de energía hidráulica y eso la hace más fuerte, más sostenible, la hace adicionalmente que tiene una capacidad de generación permanente. Es decir, lo que llamamos técnicamente la confiabilidad. Pero hay que diversificar y hay que entrar cada vez más en la medida en que la tecnología va avanzando y la tecnología va aportando sistemas costo eficientes. Hace unos años poner panelería solar no era viable porque no era eficiente, porque nadie lo podía pagar. Cada vez la tecnología, la ciencia va avanzando y podemos acceder a esas tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer? Diversificar la canasta. Ahora, cada país tiene su canasta propia, porque no todos los países tienen gas, o pueden generar energía hidráulica, o pueden generar eólica. Y nosotros tenemos una gran fortaleza, es que tenemos una canasta diversificada que podemos diversificar. Además, una canasta limpia, y eso es lo que estamos haciendo para contribuir a que la canasta energética sea cada vez más diversificada, más limpia y con mejores condiciones de precio y sobre todo de permanencia, de manera que podamos prestar el servicio siempre. Carlos, ¿son las energías renovables no convencionales la mejor y la única fuente de energía para el país? No, no son la única. Además, si dijéramos que vamos a pagar toda la hidráulica hoy, un día cualquiera, las energías solares y eólicas no tienen la capacidad para generar la energía que necesita el país. No es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos los espacios de tierra ni los lugares para generar suficiente o que se genera suficiente viento para poder generar energía eólica. Es decir, necesitamos varios sistemas de generación de energía para poder aportar a lo que necesitan
los hogares, la industria, el comercio y todos aquellos que demandan energía. De forma que lo importante es diversificar la canasta y tener diferentes maneras de generar energía para poder garantizar lo que el país necesita en lo que tiene y para garantizar el crecimiento de la demanda de energía del país. Bien. Hay otra, no sé si Carlos o Ana quisiera complementar esta, y es básicamente, se repite, dos personas hacen esta misma pregunta, y es si hay energías inocuas para el medio ambiente. No hay energías inocuas para el medio ambiente. Cualquier energético tiene impacto ambiental, social, económico. Lo importante es tener una buena canasta, diversificada, balanceada, confiable y lo más limpia posible. Y Colombia es de los países que tienen la mejor canasta energética, porque fundamentalmente es energía hidráulica, que es una energía limpia. Eso lo decía el gerente ahora, y es una perspectiva que a veces se tergiversa. La energía hidráulica es una energía limpia, es una energía que proviene de una fuente limpia y es renovable adicionalmente. Entonces, tiene grandes ventajas. ¿De acuerdo? Carlos, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? Ana, ok. Pero entonces démosle la palabra a Ana de todas maneras. O para otra pregunta. Otra. Vamos a temas relacionados con Ituango. ¿Qué o quién o quiénes fueron los responsables de la contingencia del 2018? Ana nos pregunta. ¿Por qué, Ana? Sí, yo. ¿Y William qué se hizo? A William, ¿Dónde es está? que no veía a William. William, Ya esa veo a William por pregunta, acá. Yo creería que William es el más idóneo. Sí, es que no había visto a que William aquí, siquiera creí llegó. que estaba atendiendo allá los medios. William, si quieres se las repites, Diego. William, hay una pregunta que nos hacen, es quién o quiénes fueron los responsables de la contingencia de 2018. Sí, gracias Diego y Ana Milena. A ver, aquí hay que empezar hablando porque la ingeniería no es perfecta. Uno no puede pensar que las cosas que hacen los ingenieros no van a tener fallas. Toda obra, todo gran proyecto, como es el caso de este de Hidroituango, tiene grandes retos, grandes dificultades y obviamente riesgos. Y esos riesgos son los que los ingenieros tenemos que buscar disminuir. Decir que hubo un culpable o que hubo un responsable de lo que ha ocurrido, pues nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dijo la causa raíz que hizo el grupo de Escava, que son una firma experta que nosotros contratamos para poder hacer el reclamo ante el seguro, el cual el seguro, obviamente, como todos ustedes lo saben, determinó que no había una causa imputable a nosotros como EPM, que no había dolo y que por lo tanto había que pagar y sufragar, como lo hizo con esos 983 millones de dólares que le pagó el mes pasado a EPM. Eso evidencia que la causa raíz que determinó Escava, que posiblemente habían sido una mezcla de unas 26 posibles situaciones, ocasionó que hubiera ocurrido esa falla. Decir que hay alguien que sea el responsable de lo que ocurrió es una cosa que todo el mundo ha querido, pero desafortunadamente la naturaleza no permite que uno se pueda determinar exactamente lo que ocurrió. Por eso Escava mostró el ramillete de 26 posibles razones para que ocurriera ese evento. Y obviamente queda evidenciado porque también el seguro trajo sus expertos, el seguro tiene unas condiciones en donde si hay dolo o si hay alguna situación que implique que alguna situación se hubiera realizado con culpabilidad, no habría pago. Y sin embargo, con todos los expertos también a bordo, ellos también hacen su misma estudio de causa raíz, nos reconocieron los 983 millones de dólares. Voy con esta nuevamente con William y luego Alejandro. Hay una de Afinia que quedó aquí pendiente para resolver. William, nos preguntan, ¿están experimentando con Hidroituango a realizar procedimientos que antes no se habían realizado en otras partes del mundo en uso de represas? Porque Poiri afirma que hay múltiples debilidades en el monitoreo de Hidroituango. Bueno, a ver,
decir que nosotros estemos haciendo cosas de ingeniería que se han hecho en otras partes del mundo, no todo lo que se ha hecho en Ituango se ha hecho en otras partes del mundo. Los ingenieros en los problemas grandes nos vemos abocados a buscar soluciones y esa ha sido la manera como la ciencia y la ingeniería se ha desarrollado. Cuando hay grandes retos hay que buscarle grandes soluciones. Aquí hay soluciones que se han realizado inclusive con ideas de las mismas personas que hay en el proyecto, que no se han realizado en ninguna parte del mundo y han sido exitosas. Cuando cerramos las compuertas, el mismo fabricante de las compuertas decía que eso no se podía hacer, que era imposible. Sin embargo, arriesgamos la vida y la cerramos. Si no se hubiera hecho eso, no tendríamos proyecto y posiblemente hubiéramos tenido una catástrofe en el país. Entonces hay cosas que hay que arriesgar para poder salir adelante. El caso de los trabajos subacuáticos, a esa profundidad y de ese tamaño no se han hecho, pero este contratista que tenemos, DCN, que es una firma holandesa y alemana, ha afrontado el reto, ha hecho tapones más grandes en menos profundidades y de menor tamaño a mayores profundidades. Entonces estamos obviamente trayendo la tecnología, son los más expertos en el mundo, de 3 que teníamos, escogimos a ellos y por eso hoy estamos afrontando esa labor que es de alto riesgo, es de incertidumbre, es costosa, pero no tenemos otro camino para buscar salir de esa parte y poder darle tranquilidad al proyecto y obviamente a la operación futura y a las comunidades aguas abajo. Con relación a la situación que plantea Poiri en el monitoreo técnico, nosotros somos la única central hidroeléctrica en el mundo que tiene un centro de monitoreo técnico como el que tiene el proyecto, donde hay más de 3.000 señales y monitoreamos el río, monitoreamos terremotos, sismos, monitoreamos el movimiento del macizo, el movimiento de las cavernas, caudales, presiones. Nosotros monitoreamos el río Cauca desde unas 20 horas antes de que llegue el agua al proyecto y eso nos da tranquilidad para tomar decisiones con mucha antelación sobre lo que puede ocurrir y evitar alguna situación adversa con las comunidades aguas abajo o con la gente en La Mojana o cualquier parte industrial que también han ido al proyecto a mirar y asesorarse del asunto. Que le falten cosas al centro de monitoreo como lo manifiesta Poiri, muy posiblemente. Hay cosas que hay que afinar, hay cosas que hay que crecer, pero obviamente esto nació de ideas iniciales, de todo lo que teníamos que hacer desde antes de que hubiera ocurrido la situación. El seguro nos ha exigido mucho, los técnicos nos han exigido, el BOAR, el BID también en sus técnicos nos han exigido y Poiri obviamente hace otras exigencias que nosotros tenemos que ajustar para darle cumplimiento y es una satisfacción que obviamente le hemos prometido a la ANLA ajustar todos estos requerimientos para tranquilidad de todos. Bueno, muchas gracias. Vamos con Alejandro. Esta pregunta, Alejandro, y tiene que ver con el precio que el Grupo EPM pagó al Gobierno Nacional por la cesión del mercado correspondiente a Afinia. Pues esa pregunta que pareciera ser tan fácil de responder, no estoy en capacidad de hacerlo porque este fue un proceso público, pero liderado por el gobierno, pero el activo vendido es un activo que está en manos de un privado. Recuerden que los que eran propietarios de Electricaribe eran los españoles, estaba intervenida por la superintendencia y la superintendencia conjuntamente con el gobierno lideró el proceso. Pero en ese proceso se exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad y en virtud de ese acuerdo nos impiden revelar cuál precio pagamos. Lo que sí les puedo decir es que no es un precio exorbitante, no es un precio exagerado, es un precio muy razonable, inclusive pues, yo diría que es poco relevante para el tamaño de la operación que estamos manejando allí. Alejandro, gracias. Le voy a pedir Juan Felipe, a ver si nos podés apoyar. Uno de los candidatos a la Cámara nos pregunta qué vamos a hacer con la población, es más de como tema de cobertura, con la población en zona urbana y rural que no tiene servicio de acueducto y de alcantarillado. Diego, yo no tengo los elementos suficientes para dar respuesta a eso porque es un tema bastante técnico, pero lo que sí hemos venido trabajando es dentro del programa, inclusive, al menos particularmente en Medellín, dentro del programa Conexiones por la Vida, fue precisamente llegar con el municipio de Medellín a aquellas zonas, territorios
porque por cualquier motivo tenían zonas catalogadas como de difícil acceso o tenían algún escenario de riesgo moderado o fuerte. El municipio de Medellín en este caso hizo las inversiones respectivas, digamos que matizó o mitigó más bien esos elementos de riesgo y de esa manera pudimos nosotros como prestadores de servicios públicos intervenir esos territorios y llegar con soluciones de agua, particularmente acueducto alcantarillado. Y en ese sentido hemos transformado bastantes barrios de Medellín. Ahora bien, ese ejercicio lo hemos venido explorando con otras alcaldías, en otros municipios. Requiere entonces ese trabajo conjunto, porque solamente el prestador de servicio no lo puede hacer, a diferencia de energía tal vez donde digamos que la energización de esos barrios tiene unas condiciones distintas para acueducto alcantarillado y para gas. El terreno y la viabilidad es muy importante, porque obviamente tiene unos componentes de seguridad que son relevantes. Entonces, por ahora, lo que les puedo dar respuesta a esa pregunta es, en el caso de Medellín, seguimos trabajando en Conexiones por la Vida. Anteriormente, pues, venimos en ese ejercicio hace tal vez 7 años ya interviniendo esos territorios, trabajando con otros municipios. Y respecto a la ruralidad, ahí sí hay unos acueductos veredales donde hemos como EPM hecho acuerdos para recoger la operación de algunos de ellos, pero normalmente esos acueductos veredales en esas zonas retiradas son operados particularmente o bien por los municipios respectivos o por algunas juntas de acción comunal o esos organismos. Entonces, la respuesta es parcial, la complementamos respecto al plan completo. Lo que les puedo decir, les puedo contar es sí para Medellín, sí para otros municipios estamos explorando, pero es importante que requiere la participación conjunta con el respectivo municipio para que haga unas intervenciones en el territorio que requieren una inversión importante en infraestructura para pasar de digamos que esos territorios de riesgo a riesgo mitigable o ya a normalidad, digamos que relativa. Juan Felipe, gracias. Acá hay algunas preguntas relacionadas con el tema de la ANLA, de las multas, aunque se pregunta por un tema de solvencia. Desafortunadamente en este recinto no tenemos a la vicepresidente pues, de Finanzas, pero se pregunta, a EPM le impusieron 2 multas, una por la ANLA y otra por la Superservicios Públicos. Pregunta es qué tan preparada está EPM para hacer frente a estas sanciones y si se evidencia riesgo de insolvencia. Esta pregunta, pues yo diría, la vamos a dejar dentro de las preguntas que ustedes van a ver. Todas las preguntas las vamos a resolver, así no las tengamos en este momento en vivo o no las alcancemos a responder todas, las van a poder ver en el sitio que tiene dispuesta la organización a través de su página web. Como sería más una pregunta asociada a la vicepresidenta, no sé si Robinson quieres hacer alguna alusión pues a las sanciones de la ANLA para dar una respuesta parcial a esta pregunta. En relación con los temas de la ANLA, pues no han sido 2 multas, han sido 5 multas las que hemos pagado por diversos asuntos, de los cuales todas ellas están demandadas por parte de EPM ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Hemos pagado cerca de 13.200 millones de pesos de multa y eso pues no genera pues que no va a dejar un desfalco pues en el asunto, considerando que el proyecto pues va a costar 18.1 billones. En la ANLA, en conclusión, hemos pagado 5 multas, alrededor de 13.200. Todas estas multas, dado que nosotros estamos convencidos de que nuestro proceder en términos ambientales ha sido impecable, los hemos demandado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Por acá hay otras relacionadas con el tema ambiental, entonces voy a aprovechar, y es ¿cuándo ponen en funcionamiento el caudal ecológico? ¿Y cuál es el caudal mínimo que van a mantener cuando entren las compuertas, cuando vienen las compuertas en una exigencia ambiental? Es una exigencia ambiental. No le alcanzo a entender a la persona cuál es el caudal mínimo que van a mantener cuando cierren las compuertas. Cuando cierren las compuertas es una exigencia ambiental. Sí, gracias, Diego. A ver, el caudal ecológico exigido son 450 metros cúbicos por segundo. Ese caudal es para evitar que el río no se seque y que haya agua en la parte de aguas abajo del proyecto cuando no estemos ni generando energía por las unidades ni tengamos vertedero.
El uso de ese canal de caudal ecológico va a ser mínimo en la historia del proyecto, porque el río Cauca trae tanta agua en promedio en el año y en la historia, que muy seguramente siempre habrá muchísimo más de los 450 y tendremos o agua por el vertedero o agua por las máquinas. Sin embargo, hay que hacer la conexión del canal del caudal ecológico. Esa conexión nosotros la vamos a hacer desde las unidades 3 y 4. Vamos a conectar un túnel que va a ir a descargar sobre esa descarga intermedia, que es lo que llamamos nosotros el túnel de caudal ecológico, y lo entraremos en servicio muy posiblemente en el año 2024. Ahora bien, la pregunta que sigue es, ¿cómo vamos a entrar a generar si nosotros no hemos entrado el servicio del caudal ecológico? Por lo que les digo, porque nosotros, aún con 4 unidades generando, existirá durante mucho tiempo vertedero en algunas épocas del año. En las otras que no hay vertedero podemos entrar a hacer mantenimiento al vertedero y al cuenco, pero estaremos entregando agua por las máquinas. Eso lo que garantiza es que siempre vamos a tener o agua por las máquinas o agua por el vertedero. Cuando ya vamos a tener 8 unidades generando, ahí sí tendremos que tener habilitada la descarga intermedia, pero esas unidades generadoras de la segunda etapa, la unidad de 5 a 8, entrarán en servicio después del año 2024, muy posiblemente la primera en el año 2024, que será cuando ya estará en servicio esa descarga intermedia. Pero en el tiempo, cuando se haga el cambio de vertedero a la generación, ese espacio de tiempo. A ver, lo que pasa, doctora Elizabeth, muchas gracias por la pregunta. El tiempo, la sincronía, la sincronización entre esa variación no se hace cerrando uno y abriendo otro. Tú dejas entregando agua por el vertedero y pones a arrancar las máquinas. Puedes entregar una máquina 170 metros cúbicos por segundo y estás entregando más de 600 metros cúbicos por segundo por el vertedero, por decir algo. Hoy estamos entregando en este instante 1.300 metros cúbicos de agua por el vertedero. Si yo entro una máquina en servicio, quito, vamos en cifras redondas, quito 200, me quedan 1.100 por el vertedero. Si entrara una segunda, supongamos que sean 200 metros, quito 400, me quedan todavía 900 metros cúbicos. Entonces no hay ese traslape en que haya por un lado y por el otro no ocurre eso. Y siempre que nosotros tengamos una situación en que se pudiera llegar a presentar eso, tenemos que mantener el vertedero operando para evitar esa situación. O sea, para nosotros es imprescindible, es más, es un mandato de ley, no podemos someternos a ese tipo de multas y obviamente como funcionarios dejando un río con posibilidades de que no tenga ese caudal. ¿Es claro? Gracias, William. Vamos con Carlos Orduz, voy a regresar acá con otra pregunta que nos hacen, Carlos. Nos preguntan sobre EPM, inversión en ciencia y tecnología. Y nos hacen alusión a si hay estudios sobre nuevas energías limpias como hidrógeno, nuclear por fusión, energía del mar aprovechando sus corrientes como en el Pacífico, mareas, áreas como el Pacífico para nuevas hidroeléctricas, mayor pluviosidad, vea pues. William, dale. Disculpa, Carlos. Yo pienso que es importante porque vale la pena en esta oportunidad, pues delante de todos ustedes, manifestar unas situaciones que tienen que ver con la operación del proyecto Ituango. El propósito fundamental de la regla operativa, o sea, cuando esté funcionando, es que el agua que llega al proyecto debe salir. O sea, eso es lo que nosotros llamamos un proyecto a filo de agua, porque lo que llega sale. Por esa solamente principio de operación se garantizaría que no hubiera una sequía de aguas abajo. Es decir, si el río trae 1.000, deberían salir 1.000. Si el río trae 2.000, deben salir 2.000. ¿Qué se buscaría? Evitar que aguas abajo tengan inundaciones. El proyecto puede hacer eso en la operación y de hecho ya lo hemos hecho. Una época en que la gente de La Mojana se inundó y se le subió el agua por encima de unos arillones que tienen allá. El gerente me llamó a mí que qué estaba pasando y no, aquí no está pasando, anormal no está llegando. Fue una lluvia torrencial que hubo en la parte aguas abajo del proyecto, inundó toda esa zona, disminuimos el caudal en el vertedero, bajamos 600 metros cúbicos porque estábamos entregando en ese momento 2.000, bajamos 600 metros cúbicos por segundo y eso permitió que allá
no se siguiera subiendo el río por encima de esos jarillones y después hubiera una posibilidad de que los pudieran reparar. Eso por un lado. Y por otro lado, la regla operativa del proyecto dice que si hay vertedero, nunca se tiene la regla en funcionamiento. Es decir, ¿por qué? Porque hay garantía de agua por el vertedero. Solamente opera esa regla cuando no hay vertedero, lo que nos obliga a nosotros a tener que controlar que si no hay vertedero tenemos que tener mucho más cuidado para poder estar entregando o por las máquinas o por la descarga intermedia. Eran esas dos precisiones. Gracias, William. Entonces, regresamos acá con el vicepresidente de Generación, que la pregunta estaba precisamente frente al tema de inversión en ciencia y tecnología, los estudios sobre nuevas energías limpias y listábamos precisamente algunas de estas. La respuesta es sí, y estamos trabajando en diferentes frentes. El hidrógeno es fundamental, hoy existe la tecnología. El tema del hidrógeno es que generar hidrógeno es muchísimo más costoso, entre casi 20 veces de producir gas o producir la energía que tenemos hidráulica. Entonces, hoy todavía no es costo eficiente, implicaría que los usuarios tendrían que pagar un costo de servicio inmensamente alto, pero la tecnología existe y vamos hacia allá. Los avances tecnológicos nos van a permitir seguramente tener hidrógeno y poder generar hidrógeno, almacenar hidrógeno, transportar y nos permitirá, por ejemplo, lo que se hace en el mundo, que es movilizar carga con vehículos de hidrógeno, que puede ser ambientalmente mucho más favorable y que podamos tener un sistema costo eficiente. Porque hoy podríamos tener camiones, volquetas, buses movidos por hidrógeno. El problema es cuánto cuesta generar hidrógeno. Entonces, hoy no es costo eficiente. La tarifa sería impagable hoy. Y así, hay muchas tecnologías que estamos trabajando y estamos investigando. Entonces, nosotros tenemos un área dedicada a innovación, a investigar, pero desde los negocios, desde la operación, hacemos trabajo permanente y estamos comenzando a ver alternativas de alianza para el tema de hidrógeno y otras energías y desarrollo de pilotos dentro de EPM para poder ir probando cómo funciona, porque tiene características técnicas, físicas, químicas, particulares que tenemos que adaptar y aprender a manejar. También hay muchas posibilidades, todas las posibilidades están estudiando para ver cómo se desarrollan y sobre todo cuándo son costo eficientes, porque todas esas tecnologías están hoy vivas, ya se sabe cómo funcionan. Tecnológicamente son viables, el tema es que no son viables todavía económicamente. Todavía no han llegado a un punto en que puedan ser pagables o comparables con lo que tenemos. Ese es el punto clave, ahí es donde tenemos que llegar. Claro, muchas gracias. Geotérmica también tenemos, en Manizales, en la CHEC se han hecho varios estudios y hay posibilidades de hacer generación geotérmica. También dependerá mucho de la regulación y que la regulación nos vaya permitiendo entrar en ese uso. Hay tecnologías que tienen debates muy importantes en el mundo, ¿cierto? De si son viables. Acaban de tal vez de escuchar lo que está haciendo Francia, retomar su crecimiento en energía nuclear, pero hay otros países que no y que le temen mucho a la nuclear. En fin, de eso se trata, que el país vaya avanzando. Y ahí vuelvo a la pregunta que nos hicieron hace un rato, de una canasta energética cada vez más diversificada. Y la ventaja de Colombia es que tiene todas las oportunidades para hacer todo ese tipo de energías. Carlos, muchas gracias. Aquí en este otro formato, pues hay algunas alusiones por un tema asociado a la autonomía de EPM. Voy a leerlo para dejar constancia. Desafortunadamente, como este no estaba dentro de los asuntos que se propusieron en el foro, pues no está la persona que efectivamente puede dar respuesta a esta pregunta, pero dejamos evidencia y como lo hemos dicho a través de la página web daremos respuesta, hace relación pues, más al gobierno corporativo, a la despolitización, nombramientos de directivos de PM, transferencias al municipio hoy del 55% exceden al 35% previsto. En esta misma hay una pregunta relacionada, Alejandro, con Afinia. O digamos algunos comentarios, si hay alguna reacción más bien como al respecto. Y es el cambio en la composición accionaria, de acuerdo con la Constitución y Ley 142. Se dice entonces si hay un riesgo financiero por el tema de la cartera de Afinia. Pues tradicionalmente Afinia
o más bien el mercado de la costa ha generado en el servicio, particularmente de energía eléctrica, unos retrasos en el pago de los usuarios, por parte de los usuarios. Eso para nosotros lo hemos visto más asociado a la calidad del servicio y por eso ese es uno de los retos que tenemos, mejorar esa calidad del servicio. Pero además, pues también estamos apuntándole a las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la red y para buscar que las personas también reciban un servicio mucho más confiable, una medición mucho más precisa y que tengan confianza en que lo que se les entrega o lo que se les factura es asociado pues a un servicio adecuado. ¿Que hay riesgo financiero? Pues obviamente nosotros lo que tenemos previsto es un plan de mejoramiento de la empresa que incluye una mejora en los indicadores, particularmente de recaudo y de pérdidas de energía, que son unos indicadores clave, y en la medida en que hemos venido haciendo inversiones en el indicador de recaudo hay una mejora significativa, estamos ya en cerca del 88% y lo tomamos en cerca del 76% en recaudo. Entonces vamos por la senda de recuperación de ese indicador y por ahora pues todo está dentro de lo que tenemos previsto, que esperamos que con las inversiones que se vienen haciendo pues cada vez la gente perciba un mejor servicio y esté más dispuesta a pagar por él. Se hace alusión pues acá también a la Constitución, al artículo 367, que dice que los servicios públicos domiciliarios son responsabilidad desde los municipios. Y específicamente cita la Ley 142, 94, del 94, artículos 5 y 7, que habla de la viabilidad financiera. Y ponen allí en el formato Afinia, EPM más región Cartagena, por ejemplo, supongamos buscándose para esa viabilidad la participación pues, de municipios en Afinia. Pero la pregunta no la entiendo bien. Es decir, efectivamente, si por alguna razón la superintendencia encuentra que pueda haber inviabilidad financiera, que inclusive las empresas cuando están en ciertas condiciones se les puede exigir que demuestre que tiene viabilidad y suficiencia financiera, creo que es el término que utiliza la norma, suficiencia financiera, puede llegar a darse el caso de una intervención, pero pues no es lo que estamos viendo en Afinia, no entendí lo de Cartagena, EPM. Sí, realmente ahí no pone una pregunta, sino pone Afinia, EPM más región Caribe, Cartagena y suspensivos. Interpreto de la pregunta es la posibilidad de que ellos puedan ser socios con EPM en la región Caribe de Afinia, en Afinia. Cartagena, por ejemplo. Pues no lo tenemos considerado. Obviamente sí trabajamos muy de cerca con todas las administraciones, tanto municipales como departamentales. Se coordinan con ellos las acciones de intervención o de mejoramiento de la infraestructura, pero no tenemos pues en este momento considerada la posibilidad de vinculación económica como socios a esta empresa. Bien, hay una, no sé si Juan Felipe nos podrá dar alguno porque tiene que ver con los servicios públicos, con la disminución y tiene que ver precisamente a raíz del pago del seguro del proyecto hidroeléctrico Ituango que recibió EPM. ¿Cuándo se verá reflejado en la disminución de los servicios públicos? A ver, lo que mencionaba, el gerente lo mencionaba, lo primero es que los extracostos del proyecto no van a estar contemplados dentro de la tarifa. En ese mismo sentido, entonces, el pago de los recursos que el mismo EPM incurrió por los sobrecostos, pues tampoco van a estar reflejados dentro de una disminución. Lo que se avisora es que con la entrada de Ituango, como bien lo mencionaba, tal vez el gerente y Carlos, al haber una canasta energética con mayor disponibilidad y una oferta, en este caso con energía hidráulica, pues eventualmente no habrá un crecimiento tan relevante en las tarifas. Recordando pues que las tarifas tienen varios componentes, uno de ellos es la generación, ahí está Hidroituango. Dos, en términos generales está el transporte, distribución, transmisión, la comercialización. Entonces, uno de esos componentes obviamente es el tema de la oferta.
En la medida en que exista mayor oferta, pues obviamente hemos visto que la demanda también ha incrementado, pero en la medida que exista mayor oferta, pues ese crecimiento en tarifa no se va a ver tan pronunciado. No significa esto entonces que los otros componentes no vayan a variar. En resumen, entonces, Diego, para la pregunta, como no hay, lo mencionaban ahorita en el panel, no hay incrementos por los sobrecostos, pues las disminuciones tampoco van a ser porque el seguro haya pagado los sobrecostos en los que incurrió EPM. No sé si de pronto William tiene algún comentario. Listo, Juan Felipe, gracias. Vamos con William con otra pregunta. William, y es, ¿el riesgo en Hidroituango ya se extinguió o aún hay zozobra por una posible avalancha? Bueno, a ver, digamos que el riesgo no está extinto, pero tampoco hay zozobra. Nosotros tenemos todavía que taponar el túnel derecho, como les decía ahora. Ese túnel se nos destapó el 12 de mayo del año 2018, causó la inundación aguas abajo, pero hoy viene así entregando unos 6 metros cúbicos por segundo hace ya más de 36 meses, casi 40 meses. Entonces, digamos que no estamos dentro de lo que consideramos que se pueda destaponar. Hemos mejorado ese taponamiento porque ya le colocamos unos 64 micropilotes desde la descarga intermedia clavados en ese túnel. Hemos inyectado esos micropilotes y esperamos lanzar esferas, como les decía ahora, en un mes para ir pretaponando ese túnel y poder entrar desde aguas abajo a hacer el tapón definitivo 22 metros. Digamos que el control del proyecto, como les decía ahora, está arriba del 96% y nosotros la seguridad ya, digamos, es muchísimo más, obviamente, con relación a lo que teníamos en el año 2018, porque ya son muchos los desarrollos, las seguridades y las certezas que tenemos, entonces estamos tranquilos en ese sentido. Muy bien, gracias. Voy con la siguiente pregunta, que puede ser o William Robinson, Ana Milena. Nos preguntan, para la gente del común, es decir, para el pueblo, ¿en qué va a beneficiar la puesta en funcionamiento de esta planta en términos sociales, económicos y ambientales? Bueno, EPM, así como lo ha hecho en todos sus proyectos de energía, le apuesta a lo siguiente, y es al desarrollo de la región. Nosotros no concebimos un proyecto hidroeléctrico sin que los municipios adyacentes también tengan un desarrollo de manera genuina, de manera amorosa, siempre lo hemos hecho. Es un proyecto boyante que va a generar riqueza para el país, para Antioquia y para Colombia, pero también va a generar riqueza para las poblaciones ubicadas alrededor de nosotros. Y así lo hemos visto siempre. Miren Guatapé, miren San Rafael, miren el Peñol. Bien, pero eso desde el punto de vista, digamos, conceptualmente. Ya desde el punto de vista ya propiamente, nosotros en este momento estamos generando proyectos con todas las administraciones municipales, proyectos de tipo de movilidad, proyectos económicos, proyectos de educación, de salud, con quienes estamos concertando y con toda seguridad estamos sacando adelante en este momento. Y visto solamente desde el punto de vista económico, el proyecto va a generar transferencias de ley alrededor de 80.000 millones, de los cuales 40.000 millones de pesos le va a corresponder a los municipios que están pegados ahí en la zona de embalse. Solo ese hecho, digamos, supone una gran inversión en los municipios. Municipios como, por ejemplo, Briceño va a recibir plata por tres rubros distintos. Primero, por transferencias de ley, como lo acabo de mencionar. Segundo, por impuesto predial compensatorio. Y tercero, por industria y comercio. Eso supone varios miles de millones, que no sé decir en este momento, anuales para que el municipio de Briceño pueda disponer de ellos. Gracias, Robinson. Creo que entre Carlos Orduz y William tal vez nos pueden apoyar con la respuesta. Nos dicen, es evidente que en julio 2022 no entra en funcionamiento Hidroituango. ¿Qué plan tiene la administración para cumplir el suministro de energía en firme y evitar las sanciones contempladas en el contrato? Bueno, que sea evidente que no va a entrar, eso va en contravía de todo lo que yo he manifestado y lo que yo tengo en los cronogramas y con las 7.000 personas que estamos trabajando en el proyecto. Que tengamos algún atraso o que tengamos alguna situación, es posible. Ya les dije que esto no es un proyecto cualquiera, es una mega obra que viene de una estrellada y que tampoco nos podemos afanar. Eso sí, ténganlo la certeza todos. Aquí no vamos a correr por entrar de cualquier manera. Hay que entrar de la mejor manera porque si uno no sabe de dónde viene,
tampoco sabe para dónde va. Eso sí se los garantizo a todos y particularmente yo en eso soy muy correcto, muy estricto, porque no me voy a poner a correr en algo que me puede terminar mucho peor. Vamos a entrar el proyecto con todo el rigor técnico, con todo el cumplimiento y obviamente buscando sobre todo cumplir la fecha del 30 de noviembre, que es la que nos pone a nosotros como empresa en un riesgo muy alto de pagar una multa. Entonces, en ese sentido no podemos decir que no va a entrar, al contrario, nosotros estamos más cerca que lejos, nos falta, pero seguimos luchando por ponerlo en servicio. Que tengamos compromisos con el país en cuestión de energía. El país hoy en día todavía no necesita urgentemente esa energía, sí la necesita para que entre y obviamente la necesita la empresa como ingresos, la necesita el país como fortaleza en su sistema eléctrico, pero aún, digamos, no se pone en riesgo de eso. Y lo que nosotros esperamos de todas maneras es que paulatinamente en este año entren esas 2 unidades generadoras para cumplirle al país y obviamente alivianar las cargas de la empresa. Gracias, William. Esta es relacionada con la comunidad afectada, tal vez Ana o Robinson. Papel de la comunidad afectada en el éxito de Hidroituango. Bueno, pues sobre ese punto nosotros, y Robin lo manifestaba supremamente bien ahora, los proyectos de la empresa, cuando entran siempre a operación, pues de hecho en la fase de construcción siempre lo hacemos de la mano de la comunidad, pero en la operación siempre nos gusta ser muy buenos vecinos. Y ser muy buen vecino es, como él lo mencionaba, llevar desarrollo a la región. Nosotros con las comunidades directamente afectadas, que son específicamente las aguas abajo, que llamamos pues del proyecto, y algunas comunidades de Briceño y el municipio de Ituango, hemos venido ya trabajando con una cercanía importante precisamente para acotar esos proyectos que Robinson mencionaba. De hecho, pasado mañana vamos para el proyecto a reunirnos con 60 líderes del municipio de Ituango, porque la comunicación con estas comunidades para nosotros no es como un canto a la bandera, es un compromiso real. Y vamos a escucharlos precisamente para que en el corto, mediano y largo plazo construyamos los proyectos en común. Y con ellos vamos a distribuir muchas de los proyectos e inversiones que se van a tener no solamente hoy en construcción mientras opera el proyecto, sino también durante la fase operativa, donde siempre, como de manera institucional, tenemos alianzas para el desarrollo de la mano de las comunidades impactadas, afectadas, sino también de los alcaldes y desde la parte institucional con las entidades que tengan presencia pues en los territorios. Entonces, total protagonismo, Diego, porque estas comunidades son las que hoy también más conocen nuestro proyecto, han estado en nuestro proyecto, nos gusta y seguiremos ahora que afortunadamente ha ido, digamos, mejorando esta pandemia. Vamos a seguir fortaleciendo esa cercanía con la comunidad y que sigan y puedan volver a conocer cómo está de avanzado el proyecto, ¿cierto, William? Que ya vamos a seguir invitándolos para que, como lo mejor para quitar la zozobra que tuvimos en el 2018 y 2019 con las comunidades fue llevarlas, que tocaran la presa, que vieran que está allá, lo mismo para todos ustedes, porque la mejor manera de enfrentar muchos miedos es estando allá y conociéndolos, y eso ha sido parte, digamos, de esa generación de confianza que hemos tenido con estas comunidades. Ana, te voy a aprovechar ahí, te voy a aprovechar con esta pregunta. Nos hablan de crecimiento sostenible y comercio justo en Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo piensa EPM trabajar estos temas en los territorios para el desarrollo social y ambiental, con las comunidades en especial víctimas del conflicto armado interno? Virgen Santa. Por ahí, te voy a aprovechar, pero… Bueno, primero nosotros tenemos unos marcos de actuación corporativos en el cual el desarrollo sostenible pues es una de nuestras premisas y sobre todo esa sostenibilidad en los territorios donde tenemos presencia. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros como una entidad 100% pública, pero que es una entidad que no reemplaza al Estado, que eso nos pasa mucho cuando nos acercamos a los territorios, que si bien somos un actor importante en cualquier tipo de territorio, no lo reemplazamos. Entonces, lo primero para garantizar la sostenibilidad de cualquier territorio, independiente o no del conflicto, pero tienes toda la razón y muy pertinente la pregunta, porque la mayoría de los territorios donde EPM tiene nuevos proyectos específicamente de servicios públicos son zonas de alto conflicto. No podemos llegar solos como EPM, debemos llegar con la institucionalidad del país.
con entidades del Gobierno Nacional como la Agencia de Renovación del Territorio, con entidades como la Dirección Nacional de Planeación, con los departamentos y alcaldes que sean de esos territorios para poder garantizar la sostenibilidad y la tranquilidad de estas comunidades. Eso es lo principal. Nosotros no llegamos solos, tenemos un objeto social, tenemos unas premisas de cuando actuamos en ellos, de la mano y en sinergia de todas las instituciones. Esa es nuestra manera de actuar para garantizar siempre la sostenibilidad, Diego. Ana, gracias. Cerramos con esta que nos plantea Colombia, miembro OCDE. Nación, juntas de empresas independientes sin ministros. Municipios, EPM cumple con OCDE. Miembros independientes, gobierno corporativo ajeno a la politización, formación interna y carrera técnica y profesional, planeación largo plazo. Como indicaba, pues dado que este tema no está dentro de los que teníamos previsto para el foro, esta pregunta, la respuesta a esta inquietud, por supuesto que la vamos a dar en ese subsitio que tenemos dispuesto a través de nuestro portal web www.epm.com.co. Ese es parte también de las acciones y productos que tenemos, como este foro que estamos cerrando en este momento, que lo hacemos en el marco de la transparencia y apertura informativa en esta época electoral, para que ustedes, miembros de campañas o candidatos, puedan ustedes precisamente de primera mano poder tener información frente a los temas coyunturales de la organización, para que ustedes y la comunidad en general tengan una mejor opinión, una opinión informada frente a estos asuntos. A todos, muchas gracias y un feliz día.